Estamos en los momentos finales de esta larga sesión de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo. Momentos finales porque, según la lista de oradores, esto ya no tendría para mucho más. Vamos a hacer la evaluación en algunos instantes con la congresista Marisol Espinosa desde el hemiciclo, pero le damos la bienvenida al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Hay una cartera de temas realmente para comentar. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Muy amable por la oportunidad. Bueno, cuéntenos primero su impresión sobre esta interpelación a la ministra de Educación. Es la tercera interpelación a un ministro de Educación en lo que va pues de este régimen, de este quinquenio. Las dos anteriores han tenido consecuencias dramáticas, hay que decirlo de alguna manera, porque terminaron en mociones de censura. ¿Qué se espera para el caso de la congresista Flor Pablo? De la ministra, perdón. Sí, ya terminó el debate, por cierto, hace escasamente 15 minutos. Primero tengo que saludar la sobriedad con que se ha presentado la ministra. Ha sabido sobrellevar de la mejor manera estos dardos que en cierto momento del debate propio del escenario parlamentario se han venido dando. Y lo más importante, ¿no? Ha dejado sobre la mesa asentada lo que es una auténtica política educativa impulsada por el gobierno. Y no es redundar, pero es necesario precisarlo, Enrique. Fíjese, hay una comisión investigadora. El propio Ministerio de Educación ha instituido una comisión de alto nivel para revisar los textos. ¿Correcto? Hay una serie de acciones que ya se han implementado y en paralelo viene la interpelación. Y el antecedente también que hay que tomarlo en cuenta es que recientemente la Corte Suprema se ha manifestado respecto a una acción popular. Es decir, haciendo un fuero autónomo, el Poder Judicial dijo es perfectamente constitucional. Entonces, no cabe otro argumento que manifestar que hay cierto manejo de lo que es un auténtico instrumento del buen control político que está haciendo el Parlamento. Y recordar además pues que ya el Poder Judicial había descartado la posibilidad de eliminar el enfoque de género. Ministro, vamos a regresar con usted en un minuto, pero precisamente para enlazar con el tema, como les comentaba, se encuentra con nosotros la congresista Marisol Espinosa para conocer sus comentarios sobre esta prolongada interpelación. Congresista, no sabemos si estamos en Sodoma y Gomorra, como decía la congresista Arimborgo. No sé si usted comparte pues una opinión semejante. ¿Cuál ha sido su impresión del nivel del debate? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Saludando al ministro de Justicia que se encuentra en estudios contigo y saludando a todos nuestros televidentes. Definitivamente el tema de la educación es un tema que nos convoca a todos en el país, sin distinción alguna y sin sesgo alguno de profesión. Creo que la educación es un tema fundamental en la agenda del país porque de la preparación que reciban nuestros niños hoy tendremos los ciudadanos del mañana. Por eso creo que ningún tema vinculado a lo que se refiere a educación puede ser descartado, y mucho menos el tema que nos ha convocado el día de hoy, que ha sido una controversia y que yo voy a rescatar de la interpelación de la ministra y saludar que ella haya señalado que ya se ha formado no solo una comisión de alto nivel, sino que las personas que estaban involucradas en la revisión de la edición de los textos escolares hayan sido sancionados. Creo que eso yo rescataría de la interpelación. ¿Va a darse algo más? ¿Usted ve algún ánimo de moción de censura en alguna bancada o las aguas ya se tranquilizan con la conclusión de este debate? Enrique, debería entenderse que cualquier tema de interpelación debería entenderse como un diálogo necesario en el marco de una democracia. No hay que entenderlo como ilegítimo, no hay que entenderlo como un ring, al contrario, es un tema que nos preocupa, es un tema que concita atención y que precisamente también hay que saludar el día de hoy que se haya planteado la discusión de la construcción de un sistema de educación para el 2036, y creo que esto es fundamental. En el tema de educación debemos entender que no podemos estar como estamos ahora con colegios como en nuestro Niño Jesús en la zona de Sechura, Tesorito de Jesús en la zona de Sechura, en medio del desierto estudiando bajo esteras, o los niños de Huarmaca cruzando un puente donde no arriesgando su vida. Todavía nos quedan tareas por hacer, ya hemos recibido la promesa del presidente de la República de construir los puentes en esta zona. En el tema de educación nos gustaría discutir otro tema, otro
otros temas, como por ejemplo, cómo vamos a preparar a nuestros niños para la educación de hoy y para las profesiones ya de hoy. No podemos hablar de mañana, ya hay nuevas tareas que hacer y sin embargo seguimos con métodos tradicionales del siglo XVIII, del siglo XIX, en un mundo globalizado, en un mundo que se mueve en la revolución industrial número 4.0. Entonces tenemos que adecuarnos, que nuestros niños sepan, por ejemplo, programar computadoras, que nuestros niños puedan debatir y discutir con niños de otros países, también con la tecnología y aprovechando la revolución tecnológica. Creo que ese es el gran reto. Esperamos y compartimos la preocupación que todos tenemos, pero también el tema de mejorar la currícula, de prepararlos para enfrentar un mundo diferente, que no es el mundo que nosotros descubrimos a través de la tecnología, es un mundo totalmente diferente que nos tiene que convocar a plantear cómo va a ser la educación, no de mañana ni del futuro, la de ahora. Congresista Marisol Espinosa, la esperamos en nuestros estudios, ojalá un día de estos. Gracias por esta intervención. Muchísimas gracias, Enrique, y no quisiera despedirme sin desearles a todos, a través del canal de televisión nacional que lo ven todos los peruanos, desearles a cada una de esas madres luchadoras feliz Día de la Madre. Gracias por construir el país día a día y gracias por estar aquí formando, y que de ustedes dependen los mejores ciudadanos. Los valores se aprenden en casa y en familia. Que así sea. Gracias por estar con nosotros esta noche. Regresamos con el ministro Vicente Ceballos. ¿Preocupa, ministro, para ir cerrando este tema de la interpelación? La señora Espinosa decía, esto no es un ring, efectivamente no es un ring, pero lo que estamos escuchando últimamente otra vez parece que, a pesar de todo este proceso dramático que se está viviendo, que involucra a buena parte de la clase política, pues hay algunos que todavía no salen del ring. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las reformas que están pendientes y demás, pero ¿le preocupa, por ejemplo, que en el nivel de debate político se esté asumiendo esta suerte de postura, lo decían algunos congresistas ahora, de un lado ultraconservadora, que de alguna manera caricaturiza, porque si el Poder Judicial, pues ya en todas las instancias ha reconocido el enfoque de género, no como homosexualizador ni como asexualizador, como decía ahora Carlos Tubino, y que pues sin duda tampoco destructor de la familia, pero seguimos en esa suerte de círculo vicioso en el debate, ya no sé si llamarlo político. ¿Qué opinas sobre esta situación, sobre esta polarización? Enrique, primero yo quiero destacar lo dicho por Marisol Espinosa. El Parlamento tiene que acudir a un rol, y su rol es de control. Y tiene un instrumento que es la interpelación, pero interpelar respecto a políticas públicas. Y usted bien lo ha dicho. Yo me di un tiempo esta tarde para compartir, mirando la televisión, de lo que significa el debate. Y yo soy parlamentario, como usted lo sabe. Sí, claro. Y no estoy ajeno al debate de hoy. No tenía mucha diferencia del debate con Jaime Saavedra o del debate con la señora Martes. Un debate insulso, escasamente sustantivo, muy sarcástico, muy provocador, cuando era una perfecta oportunidad para contrastar políticamente con la ministra de Educación y establecer que estos lineamientos están objetados o son incorrectos. Creo que estamos desaprovechando oportunidades que nos da la esfera política para posicionar criterios constructivos. Aquí pareciera ser que estamos haciendo un desuso de lo que es la interpelación para contrastar más sesgos político-partidarios que abordar políticas públicas. De verdad que deja mucho que desear, pero estamos para corregirnos, creo yo. No me canso de decirlo. El Parlamento está en una disyuntiva idónea para proponer una agenda política normativa desde su propio origen. Y lamentablemente no lo está haciendo. ¿Y qué pasa entonces para plantear esa agenda a la hora de hablar de las reformas? En fin, ha habido choques también los últimos días del propio premier Salvador del Solar, le ha respondido la señora Bartra, el propio presidente del Congreso reclama también mayor celeridad con las reformas, y conversábamos fuera de cámara y lo conversé hace algunos días con Daniel Salaverry. El tema de la reforma de justicia, para empezar, está desde agosto del año pasado. Estamos hablando casi un año de proyectos de ley que están presentados y todavía no vemos finalmente la luz al final del túnel. Por supuesto, ahora estamos hablando mucho de la reforma política, pero bien sabemos que el objetivo principal a la hora de plantear el referéndum fue la reforma de justicia, que es seguramente la más trascendente. ¿Cuál es el nivel de avance? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo va a presionar el Ejecutivo? Quien está en la responsabilidad funcional en el quehacer público tiene un reto. El reto de hacer huella, de construir país y mirando a un objetivo cercano. Es el 2021, bicentenario. ¿Cómo no tener la osadía de un trabajo concertado, con instituciones sólidas,
sostenidas y que tengan credibilidad. Y esto pasa necesariamente por propuestas que ha alcanzado en su momento el Ejecutivo: reforma judicial, reforma política. Bien lo ha notado usted, presentamos 8 proyectos para la reforma judicial en agosto del año pasado. A la fecha se han aprobado 6, hay una que ha sido observada relacionada a la probidad en la abogacía y una segunda que el día de ayer no logró los votos porque al tratarse de una ley orgánica que escasamente logró 39 votos, está sujeta a una reconsideración. ¿Cuál es esta última? Esta última está relacionada a crear un sistema anticorrupción en el Ministerio Público, que dicho sea de paso ya lo tiene el Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, definitivamente no se entiende por qué esta especie de desidia de no comprometerse con un expectante futuro para el país. Y entramos ahora a un reto mayor, que usted también lo ha puntualizado muy bien, es la llamada reforma política. La reforma política no puede ser etiquetada, ni ponerle el nombre particular, ni quién lo impulsó. Creo que se trata de asumir una visión país. Queremos un Parlamento diferente, distinto, reforzado, auténticamente institucionalizado respecto al que tenemos hoy, al 2021. Creo que no hay peruano que se oponga. ¿Y por qué no hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Se ha decidido de que los proyectos presentados por el Ejecutivo, que sean un número de 12, pasen a un costado y se priorice un proyecto que fue encarpetado en 2006-2007. En ese momento seguía una comisión, la congresista Patricia Donaire. Bueno, dio marcha a un costado, el proyecto también se fue a un costadito. Hoy día sí se lo ha recuperado y se lo ha puesto en la agenda. Y lo están asumiendo como una columna vertebral para los demás proyectos. Los proyectos del Ejecutivo, que es más, han sido elaborados por profesionales especializados, encabezados por Fernando Tuesta. Han quedado cual si fuera relegados. Y tiene un consenso bastante interesante a nivel país. ¿Por qué no? Dice que se está revisando el código, según lo que me comentaban. Ayer me dijeron que no, pero pues todo indica que es así, porque ya los proyectos de ley están listos. Efectivamente. La propuesta que es una ley macro... Y perdón, proyectos de ley que habían sido discutidos con las propias bancadas. Entonces es como que vuelves a lo mismo. Ya les consultaste, se los pones en la mesa y no salen. Sí, y eso pone en evidencia lo que lamentamos una vez más, ¿no? Pareciera ser que se prefiere que prime el contraste político antes que un interés país. Aquí el reto creo que es de todos, ejecutivo, legislativo, todos tenemos que asumir un quehacer. Lamentablemente estamos más mirando de una u otra manera objeciones que asumiendo criterios objetivos, constructivos, que lamentablemente no se están mostrando y que el país lo necesita. ¿No se quieren reformar los partidos? Mire, el comportamiento que se ha tenido en estos días es que no se quiere. Ojo, sin embargo, hago un paréntesis. Hay un documento que han elevado a la mesa directiva del Congreso alrededor de 6 fuerzas políticas, pidiéndole que se priorice en la agenda del debate de Constitución lo que es las reformas planteadas por el Ejecutivo. Pero, sin embargo, la presidencia de dicha comisión tiene autonomía. La tuvo antes, la tiene hoy, que es la señora Bartra. Esperemos que haga eco de ella, pueda asumir una rectificación y realmente se pongan por una cuestión también de oportunidad. Porque no olvide que este mismo Parlamento aprobó una norma que establece que un año antes de las elecciones no se puede acudir a ningún tipo de modificación normativa en materia electoral. O sea, tendríamos aproximadamente esta legislatura y la legislatura que se inicia en agosto hasta el 15 de diciembre. Pero Luz Salgado dice que esto ya no va a ser para... No, luego se ha rectificado, ha dicho que ha sido un error, pero mire, de los 12 iniciativas planteadas por el Ejecutivo, 8 tienen carácter legal y 4 tienen carácter constitucional. Y si hablamos de reformas constitucionales, tienen que ser votadas en 2 legislaturas. La primera legislatura acaba en 15 días, perdón, en 30 días. Estamos 9 de mayo, la legislatura acaba el 15 de junio y la segunda acaba el 15 de diciembre. El próximo año ya estaríamos a un año de las elecciones próximas. Factor tiempo no tendríamos como aliado. Entonces, por eso se reclama un mayor interés, una mayor preocupación y sobre todo, ¿no?, dejarnos ya de sesgos y empezar a trabajar por el país. El Ejecutivo no va a sacar el dedo de esta urgencia, porque hay quienes dicen también que el Ejecutivo no ha sido constante en priorizar el tema de las reformas, digamos, a nivel de comunicación y no dejarlo de lado. Ayer hemos estado contabilizando, son exactamente 23, 24 días desde la presentación. Obviamente, en un espacio de responsabilidad, propusimos una especie de atención por parte del Legislativo de 2 semanas, ¿no? Para que se pueda completar, pueda ser derivada de las comisiones respectivas, todo eso, y recién se puede reanudar. Pero sorprendidos porque proponen un cronograma de actividades, la comisión especial, que es la Comisión de Constitución, y no lo incluyen. Ponen un texto de un proyecto encarpetado hace 2 años atrás y lo nuestro lo pone como un insumo, como un complemento, cuando ha sido un trabajo, como un trabajo producto de una labor especializada, ¿no? Y esto pone... Lo que antes dijeron que iba a ser insumo, no lo ponen otra vez. Invierte, como, ¿no? Y esto pone en evidencia ciertas actitudes políticas que realmente no suman.
Entonces, creo que la ciudadanía también está dando cuenta del accionar de uno que otro actor, y en este caso creo que se hace necesario que pongamos sobre la mesa nuestra verdad política. ¿Queremos o no queremos avanzar? Ahora, preocupa, ministro Ceballos, la situación en general de la clase política, ¿no? Se acaba de pedir una prisión preventiva de 36 meses contra Susana Villarán y otros involucrados en este caso, que era de esperarse con la secuencia que veíamos viendo, pero también se acaba de pedir la disolución del Partido Nacionalista, que muchos también han dicho, oye, esto ya va por otro lado. Evidentemente, con lo que ya venimos viendo, el suicidio de Alan García y demás, es un momento especialmente dramático para la clase política, y esto puede redundar, no sé si usted lo cree así también, en fin, sabe Dios qué hacia el 2021. Uno no sabe cómo el votante y cómo el electorado va a reaccionar ante una situación así. ¿Ustedes están preocupados en el gobierno ante esta situación? Como gobierno y como ciudadanos. Este es un regresón político. Toda la clase política indistintamente está objetada. Tirios y troyanos. Justos pagan por pecadores. Toda la clase política está sujeta a una crítica lógica y legítima de la ciudadanía. Hay un contraste. Y lo menos que puede hacer esa clase política es rectificarse. Y rectificarse justamente es en lo que estamos conversando. De acuerdo, sí. Es proponer instituciones sólidas. Pero en Brasil no piden pues la disolución del Partido de los Trabajadores, ¿no? O sea, yo creo que también es momento también de poder debatir. Que permítame conversarlo. Recién se ha dado la ley 30.424, si no me recuerdo, en enero de 2018. Y por primera vez se le endosa responsabilidad penal a las personas jurídicas. En la mañana estuve en el evento y se cuantificó, en el país hay 16 personas jurídicas que están sujetas a un proceso penal. Y en el caso concreto es bastante delicado, porque la ley, dicha ley, e inclusive un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema establece que puede acuñarse responsabilidad de una persona jurídica cuando ésta haya sido instituida, constituida con un fin ilícito. ¿Es este el caso? De verdad que desde fuera miramos, es una apreciación bastante extrema que ha podido dar el señor fiscal, ¿no? Y yo pongo a colación también un elemento adicional. Ha habido un conjunto de ciudadanos que de buena fe propusieron sus mejores aspiraciones políticas en un partido político X. Un partido político no se reduce a su cuadro de estructura nacional. Tiene estructuras regionales, provinciales. Eso te hace. Todos son parte de una organización criminal. A los ministros lo hacen parte de la organización criminal. Claro, esa es la pregunta bastante grave, y la respuesta obviamente resulta bastante forzada a quedar, ¿no? Sin embargo, respetamos la autonomía funcional de los jueces, que no se malentiendan nuestros comentarios, pero nos parece que se están ya forzando las figuras penales. Y yo le quería preguntar también algo que tiene que ver de todas maneras con su sector, porque cuando uno dice, ok, Junta Nacional de Justicia, se hizo todo el esfuerzo, se ha creado efectivamente, que lo conversábamos también fuera de cámara, fue lo primero que salió precisamente por la urgencia, ¿no? Ahí sí el Congreso se puso un poco más las pilas por la urgencia, porque no tenías Consejo Nacional de la Magistratura, haces todo el esfuerzo y hasta hace un par de días había 11 candidatos para 7 plazas. Esto quiere decir que, claro, que los abogados de renombre de repente dicen, bueno, meterme en este coso, ¿no? En este circo, de alguna manera, es algo que no me interesa. El temor que yo tengo es, bueno, cuando dicen va a haber una gran renovación de la clase política, no lo veo tan claro, ¿no? O sea, es decir, la percepción ciudadana frente a todo el sistema es bastante complicada, y lo de la Junta Nacional de Justicia de repente nos lo está adelantando. No, y comparto su apreciación y preocupación, obviamente. Un escaso número de aspirantes, aunque dicen quienes se han inscrito inicialmente. Son muchos más. Son muchos más, ¿no? Exacto, Los que han formalizado Lo segundo es que las vallas son bastante elevadas. Y lo tercero, ¿no? Es que aquellas personas que gozan de un solo prestigio profesional no van a estar sujetos pues a un escrutinio de una entrevista personal. Ya pasaron en su historial académico esa etapa, ¿no? Entonces, son muchos parámetros que hay que evaluarlos. Pero de verdad que esperamos de buena fe que muchos profesionales con mucha solvencia moral puedan sumarse a esta convocatoria para adecentar lo que es la Administración de Justicia, empezando por la Junta Nacional. Así es. Bueno, lo que sí salió fue el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está caminando ese proceso? Recién se ha publicado la norma ayer, y resulta quizás la norma más importante de esta gran reforma del sistema de justicia, porque va a ser el filtro ineludible por el cual debe pasar la gran reforma del sistema de justicia. ¿Correcto? Solamente dos observaciones que se las digo. La primera es que se habla de un conjunto de integrantes: Contralor, Defensor del Pueblo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Presidente de la República. En el proyecto original planteado por el Ejecutivo expresábamos que quien preside este Consejo es el Presidente. Bueno, el Parlamento ha dicho que entre ellos se van a elegir.
Me cuesta creer que haya una entidad que no la presida el presidente y del cual él sea parte, siendo la más alta magistratura Claro, lógico. del país. Lógico. O sea, Va a estar sentado en la mesa mientras los congresistas van a mientras los otros integrantes decidan. Y lo segundo, o sea, el motor de este tipo de consejos es la Secretaría Técnica. Habíamos propuesto que sea el Ministerio de Justicia, ¿no? En este caso no, lo han soslayado, lo han dejado en blanco. Esperemos que a través de la reglamentación correspondiente se pueda considerar que sea el Ministerio de Justicia con previsión. Pero eso sí, destaco la importancia, quizás la ley más importante, porque a través de este Consejo se va a impulsar la tan ansiada y largamente esperada reforma del sistema de justicia. Y ahí están involucrados todos los operadores de la Administración de Justicia. Y aquí una pregunta de la ciudadanía legítima, ¿no? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo metido en un tema de justicia? Y se la respondo. Justamente porque esta es una política de Estado donde deben comprometerse todos. Y el gran cuello de botella por el cual no han avanzado las grandes reformas es por el aspecto presupuestal. Pues aquí tenemos al Poder Ejecutivo, que va a priorizar exactamente, el dinero va a priorizar necesario. los presupuestos necesarios para esta gran reforma. Ahora, hablábamos precisamente del tema de la reforma del Poder Judicial. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, cree usted, de lo que habría que sacar adelante? Mire, a ver, en principio creo que debe abordarse una revisión integral a toda la ley orgánica del Poder Judicial. Lo segundo, tenemos que trabajar el tema de la Academia de la Magistratura. Antes de irse, el doctor Víctor Prados Saldarriaga, sí. Usted sabe que declaró en emergencia el Poder Judicial y estableció una serie de propuestas, y muy interesantes, ¿no? Ellos sugerían, por ejemplo, de que la formación de los jueces se asemeje a la formación de los diplomáticos, y sea una media de 2 años y medio a 3. O sea, abogados formados en la judicatura y que pasen necesariamente por una academia de 2 años y medio o 3. Me parece que le daría no solamente solvencia ético, sino solvencia académica. Así es. Ideal. Lo segundo, un tema muy interesante, ¿no? Tenemos un 40% de magistrados y fiscales en el país, o son provisionales o son supernumerarios. O sea, el resto son titulares. Y obviamente la provisionalidad no te da certeza de una buena administración de justicia. Claro. Y lo tercero, un tema que de repente va a despertar. Porque yo además soy muy vulnerable como juez si es que soy provisional. Entonces Efectivamente. estoy mucho más sujeto a una serie de presiones porque finalmente estoy cuidando la silla, ¿no? Los grandes problemas o crisis de justicia que hemos tenido en el país ha pasado justo por magistrados que están en esas circunstancias. Y un tema que también dejó Víctor Prados Saldarriaga es que al interior del Poder Judicial las elecciones de presidente de Corte Suprema o de Cortes Superiores sean a través de elecciones universales, donde participen todos los... Sí, claro, exacto. O sea, un voto. Claro, un tema interesante, ¿no? Sí, sí. Pero que también puede generar ciertos sesgos dentro de la judicatura. Por eso, discutible, pero temas... Pero romperías la temas camarilla de los supremos, pues, de avanzada. encerrada, que hasta ahora tiene problemas. Y la otra pregunta iba precisamente conectando con lo que usted señalaba de este Congreso, pues, gallito, hay que decirlo así, ¿no? Que siempre prioriza el tema del control político y, por supuesto, la particularidad que hemos tenido con este Congreso en este quinquenio. Pero la reforma política incluye también medidas un poco para, otra vez, proteger la figura presidencial y proteger, digamos, cierto margen que pueda tener el Ejecutivo para actuar. Hablamos, por ejemplo, del tema de eliminar la cuestión de confianza en el caso del presidente del Consejo de Ministros entrante, ¿no? Hablamos de una serie de mecanismos. Estos tampoco han pasado todavía, por supuesto están en el paquete y son muy importantes realmente para tener... rebalancear los poderes, ¿no? De alguna medida. Está en la primera reforma constitucional y la comisión encabezada por Fernando Tuesta le ha titulado Reformas de la Gobernabilidad. Es muy sugerente, ¿no? Habla inclusive de la eliminación de la figura tan forzada y que se ha venido aplicando últimamente es la vacancia presidencial, por ejemplo. Es decir... De la vacancia por incapacidad moral. Exactamente. ¿No? Habla de la propuesta está encaminada a un auténtico equilibrio de poderes, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la concesión inicial entre este régimen de poderes? Y lo segundo, que no hay un desequilibrio, sino que hay una compensación, sin evitar de que el Parlamento rehuya a este rol protagónico de que es acudir a una labor de control de la función administrativa o ejecutiva. Ahora, ¿se incluye en las propuestas de reforma el tema de la segunda vuelta? El tema de descolgar la elección parlamentaria de la primera vuelta para pasarla a la segunda, que es muy interesante, porque claro, uno va
votas en la primera vuelta y tienes pues esta atomización, ¿no? Y de ahí tu segunda vuelta es completamente distinta, Sí. seguramente. Ahora, hay quienes van a decir que ahí vas a eliminar a un montón de partidos para la segunda vuelta también, pero de todas maneras es No. interesante. Es un tema que tú has insistido mucho. Son temas muy polémicos, por cierto, pero obviamente pongámonos al debate y que la mejor alternativa finalmente sea aprobada y puesta en vigencia. Sí, efectivamente, ¿no? Trata de romper lo que hemos compartido en esta última elección y pasadas también, ¿no es cierto? De el Parlamento sea elegido en la segunda vuelta electoral, si es que lo hubiera, porque de repente en una primera vuelta puede ser elegido el presidente de la República, ¿no? Y no, Claro. no nos quedamos en eso. También en el caso de los gobiernos regionales se elimina la llamada segunda vuelta electoral. Permítame, antes de entrar al tema de gobiernos regionales, porque me interesa mucho esa parte, tu lista parlamentaria, ¿ya? ¿La conformas para la segunda vuelta o la conformas antes? No, va conformada La conformas antes. Claro, va conformada antes. Ya, ¿no? pero- Que simplemente se altera. pero la eliges se alteran junto a la segunda los vuelta. cronogramas, exactamente, Ok. así es. Ok, y bueno, pero eso es si es que, como usted dice, si es que hay segunda vuelta, que es casi la norma. Si no hay segunda vuelta, tendríamos una elección parlamentaria posterior a la primera vuelta. Exclusivamente, Ya, pero muy ya bien. con una autoridad presidencial instituida como tal. Qué interesante. Me hablaba del tema de eliminar la segunda vuelta Sí. regional, porque también se dice que el problema es que podrías tener ahí presidentes regionales, usted viene también de un escenario regional, podrías tener presidentes o gobernadores regionales elegidos pues con unos porcentajes mínimos. ¿Cómo se cocina Enrique, eso? no pasemos por alto. El 9 de diciembre último Ajá. elegimos los gobernadores regionales en casi 15 regiones Sí. y a su vez el referéndum, ¿recuerda usted? Así ¿no? es. ¿Correcto? Fueron Del las 9 segundas vueltas. al 31 de diciembre tuvo que darse la transferencia. En algunos casos se dio faltando un día y en algunos casos ni siquiera se llegó a la transferencia. Se trata de ordenar. Lo segundo, si realmente lo que argumenta la segunda vuelta es que tenga legitimidad Así con es. una mayor votación, la legitimidad se la gana todos los días, con la buena acción, con la buena decisión que se aplica desde la gestión de gobierno regional. Y otro aspecto complementario, aprovechando la oportunidad, es que el periodo se ampliaría a 5 años. No 4 años como es en estos momentos para los gobiernos regionales y para las municipalidades. ¿Es muy corto el periodo? Sí, es muy corto para darle mayor ductilidad en lo que respecta a las gestiones, al programa de inversiones que se tiene. Es muy corto plazo. Usted recordaría que se cortó la reelección. Perfecto. Sin embargo, se propone un año adicional para que tenga la oportunidad adecuada y necesaria para que pueda aplicar todas sus políticas de gestión que haya propuesto a sus electores. Otro tema bien interesante es el tema de las primarias, ¿no? De las Sí, primarias claro. que se darían, que es un solo día, ¿no? Donde todos vamos a ir a votar. ¿Es obligatorio ese voto? Sí, obligatorio. Todos vamos a salir a votar por nuestro partido de preferencia, es decir, ¿no? O sea, por la primaria que yo quiera participar. No, perdón. No puedo ir a varios stands, ¿no? Escojo uno y sobre eso elijo a los candidatos Es que presidenciales. acá hay algo, me corrijo, aquí hay algo... en estos momentos, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías de votaciones internas? Ajá. ¿Votan los militantes? Sí. Votaciones abiertas, o sea, de cualquier ciudadano puede Sí. votar sin ser militante. Y lo tercero, elecciones indirectas, a través de delegados. Que es la que todos los partidos hacen, Eso los aplica. delegados. Entonces yo con La mi excepción- delegado manejo todo el tema y La queda excepción ahí. se convirtió en la regla. Exacto. Pues ahora la propuesta es que sean elecciones universales. O sea, votan los militantes y todos los que quieran votar. En un solo día y bajo supervisión del sistema electoral. ¿Correcto? Y ojo, algo adicional. ¿Voy a votar en un solo local? ¿O voy a tener que ir al local del partido al que a mí me interesa? O sea, es decir, como una elección, es a mi local de votación normal. El local que proponga el partido. Ya. Lo importante es que va a estar supervisado por la OMPE. Ya. Va a haber transparencia y objetividad. ¿Correcto? Y algo adicional. Se elimina el voto preferencial. Y obviamente tiene justificación la eliminación del voto preferencial cuando hay elecciones internas. O sea, allí está la legitimidad. Claro. El voto preferencial, ¿cuándo se dio? Cuando los dueños del partido decían, tú vas 1, tú vas 2, tú vas 3. No. Que el elector decida. Bueno, ahora en las elecciones internas es el elector quien ya empieza a decidir y a estructurar cuál va a ser el orden de la ubicación inclusive. Y los candidatos interno. harán su campaña en este caso para su voto preferencial, o sea, para Exactamente, hacer ¿no? que los... Y sí, Y adicionalmente a ello se está proponiendo que haya un mínimo de militancia. Ajá. Si no, no pudiera participar en las juntas electorales. ¿Y eso para qué? Para romper esta especie de dilema que las campañas electorales parlamentarias distraen a las campañas del propio partido. ¿a su juicio esto va a crear un sistema de menos partidos más sólidos o la cosa puede definitivamente creo atomizarse que, más todavía? No, esto va a ordenar en principio. Lo segundo, con las nuevas reglas que están dando respecto al financiamiento de los partidos,
las participaciones van a ser mucho más ponderadas y equilibradas en cuanto a gasto publicitario. En consecuencia, vamos a hablar de equidad. Y creo que finalmente va a evitar todo nivel de atomización a la que hemos estado sujetos en el país. El tema de financiamiento, para ir terminando, es bien interesante, porque también, bueno, esto ya está como reforma constitucional, por el lado del referéndum, eso nadie lo puede tocar, pero se ha hablado muy poco del tema. Y lo que va a ocurrir es que el Estado va a financiar una gran franja electoral, ¿no? En buena medida, como la que tenemos acá en Canal 7, pero en otros canales de señal abierta, donde se va a repartir la publicidad. Hay que ver, ¿no? Me parece que todavía esa reglamentación queda por verse. Me parece que Jorge del Castillo tenía un proyecto de ley por ahí para ver, pero es muy interesante, porque si volvemos, ministro, a lo que estamos viviendo ahora, la señora Villarán ahorita, el señor Humala, 20 años, 26 años y medio para su señora, el señor Kuczynski, no en sí, o sea, buena parte de los casos tiene que ver con el apetito por recoger dineros para las campañas electorales, ¿no? Y algún político me comentaba con ironía, nos están metiendo a la cárcel cuando quien se quedaba con esa plata eran los canales de televisión. Hay algo de paradoja ahí. Suena ironía, pero es la realidad de las cosas. Es la realidad. Pero esto va finalmente a eliminar. Y hay un sistema como... Hay gente que lo critica, que le parece que es una suerte de estatización de la política, pero hay un sistema como el de México. México, con todos sus problemas, Odebrecht no entró. Odebrecht no entró con todo el tema porque precisamente ellos han optado porque el Estado se encargue de esa parte. Entonces eso va a ser bien interesante. Pero el mensaje va más allá, ¿no? Porque es un mensaje ponderado de igualdad. O sea, todos participan en igualdad de condiciones. Obviamente, el partido político en el escenario presente, ¿no? Que tiene más recursos, más publicidad, más difusión, más presencia y mayor capacidad de inducción ¿a quién? Al elector. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora el que ha puesto más plata es el que ha... Ahora, ¿quiénes van a ir? Van a ir todos en la franja política electoral en igualdad de condiciones. ¿Quién lo determinará? Lo determinará el sorteo que haga el sistema electoral. ¿Quién lo financiará? Lo financiará el Estado, que no es ninguna novedad, porque ya viene financiando a todos los partidos que tienen representación en el Congreso de la República. ¿Se limita la publicidad exterior? No. Esa publicidad privada sigue siendo... No hemos llegado a ese escenario. Entonces, vallas, vamos a tener de todas maneras. Sí. Pero bueno, son cambios efectivamente importantes. Ojalá que el Congreso se ponga las pilas y ojalá pues que tengamos un 2021 en medio de este drama, ¿no? Un poquito más esperanzador, ¿no? Qué compleja es la situación. Mira, Enrique, ya que me permite esta reflexión. El año 2018 es un año difícil y lo empezamos cerrando el 2017 con lo que fue... la no vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, usted recordará. Sí, claro que sí. O sea, y el indulto a Fujimori. Pero también nos auspiciaba ese diciembre de 2017 un 18 bastante complicado. Y se dio con la vacancia del presidente, y la asunción del cargo del presidente Vizcarra, vinieron algunas interpelaciones. El contraste político fue bastante fuerte. Y surgió el tema de los cuellos blancos del Callao, la reforma judicial, el referéndum, el asilo, la extradición. O sea, es un tema muy movido. Y cuando muy movido. pensamos, bueno, ya mire cómo vamos pero dos cosas, Enrique, que no hay que descuidarlas. Las instituciones funcionaron, porque ahí están, vigentes. La democracia aguantó. Aguantó. O sea, tuvo capacidad de sostenerse. Y lo segundo, hubo crecimiento. En 2017 crecimos 2.5. En 2018, 4 puntos. O sea, miren, hubo sostenibilidad. O sea, los funcionamientos reactivos operaron. Y ahí estamos como país. Obviamente aspiramos a que este 2019 sea mucho más solvente, ¿no? Sin embargo, estamos ya en su 5º mes y se están mostrando todavía algunos rasgos de confrontación, que esperamos que no se llegue a escenarios más críticos. Creo que mirando al 2021 nos reclama toda la clase política un nivel de entendimiento. Y la oportunidad que nos da la reforma política creo que es la oportunidad ideal para ello. La del estribo, es temprano para hablarlo, pero lo que representa Martín Vizcarra, el gobierno de Martín Vizcarra, ¿cómo se va a proyectar hacia el 2021? Es decir, pues estamos pues en esta suerte, pues que claro, evidentemente la reelección no es posible, el Congreso se va a renovar y todo, pero de todas maneras tienes a un actor político puesto en el escenario, tanto Vizcarra como lo que ustedes en todo caso representan en medio de esta complicada transición que fue después de la renuncia de Kuczynski. Pero ¿cómo se va a proyectar esa presencia? ¿O van a desaparecer de escena? ¿Cómo? O sea, es muy particular el sistema político peruano. Hablamos del futuro inmediato, ¿no? Tenemos un norte que es llegar con un país solvente, institucionalizado y obviamente con un país encontrado en sí mismo mirando al Bicentenario de 2021, que ahí culminamos nuestro periodo. Más allá de ello, obviamente no estamos en esa circunstancia, pero sí creo que con toda la responsabilidad y compromiso de que en el día a día brindar nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Hay esta responsabilidad que tenemos frente al país. Gracias, Vicente Ceballos. Don Enrique, sí, permítame una línea final. Reconocemos y sabemos del valor, del coraje de la mujer peruana, que este próximo domingo
lo gocen en familia y tengan un bonito Día de la Madre. Muy bien, muchas gracias, ministro de Justicia Vicente Ceballos, por acompañarnos en esta interesante entrevista. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara. Y hace minutos, hace aproximadamente media hora, 40 minutos, terminó la interpelación a la ministra Flor Pablo, ministra de Educación, basada pues en este tema de los textos escolares, los links, los hipervínculos, ¿no?, censurables. Y bueno, parece que ha pasado, en fin, relativamente ilesa la ministra. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la oportunidad que das al Magisterio Nacional. ¿Qué dice el SUTEP del enfoque de género? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? Nosotros tenemos una posición que data incluso de anteriores años a la emisión del diseño curricular. Desde más o menos el 2003, los maestros han venido desarrollando un enfoque de género en el entendido de que ello implica considerar al varón y la mujer en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos. Eso ha sido recogido por el diseño curricular y hay una coincidencia, además de otras discrepancias que encontramos con el Ministerio de Educación, y nosotros los maestros hemos defendido y defendemos esta postura del enfoque de género, que es ajena a la ideología de la cual muchos hablan y consideramos que son los sectores conservadores y fundamentalistas sobre todo. Usted que es docente, ¿cómo se aplica el enfoque de género? ¿Es verdad que le dicen a los niños que, en fin, que pueden vestirse de rosadito si quieren, que pueden ser niñas, que pueden escoger su género? ¿Eso ocurre en el aula, como reclaman? Definitivamente las cosas no son así. Críticos? Nosotros tenemos estereotipos. Por ejemplo, el hombre no llora, la mujer está hecha para la cocina o para lavar, y definitivamente eso no es así. Nosotros consideramos que hay o que... para ser madre, porque hablando ahora del Día de la Madre, que madre, ¿no? O que el hombre no puede jugar fútbol o solamente a ese deporte se debe dedicar para demostrar su hombría. Y nosotros decimos que eso definitivamente no es cierto. En estos tiempos lo que corresponde es respetar, para asegurar ese clima de convivencia y, si se quiere, de democracia, que la mujer tiene derechos iguales al hombre y que ambos tienen igualdad de oportunidades. Y entonces llegan los niños y se les dice, ustedes tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y si nosotros presentamos las cosas de esa manera y desarrollamos las cosas de esa manera, definitivamente los niños entienden y los padres de familia también. Pero encontramos ahora un sector de padres de familia que nosotros consideramos no tienen una verdadera percepción o lectura del diseño curricular, del enfoque de género, y consideran pues que sus hijos van a ser objeto de trabajar con ellos la homosexualidad, y definitivamente esa situación no es así, y queremos nosotros sentar o zanjar con mucha claridad que los maestros no apostamos por eso. Ahora, apostamos por ese clima de convivencia necesario. Hay un miedo terrible a la homosexualidad también, ¿no? O sea, entre las familias también hay que reconocerlo, ¿no? Al parecer es un tema de alarma realmente, de preocupación extrema. Por supuesto, pero consideramos que las opciones deben respetarse. Si hablamos justamente de ese clima de respeto, de consideración de la elección que ellos pueden hacer. Varias cosas ahí. Uno es, la ministra me comentaba que el segundo, digamos, reporte de causa de violencia es el bullying homofóbico. ¿Eso se ve usualmente también entonces? El feminicidio, que ahora también cubre muchas páginas en los medios de comunicación, consideramos que es resultado de esos estereotipos que consideran que la mujer debe estar subordinada u obediente a determinadas cosas. Y estamos convencidos que si el enfoque de género se da en su real dimensión, que si los maestros son actualizados por el Ministerio, hecho que ha sido un elemento el cual el Ministerio ha omitido, las cosas serían completamente diferentes. En ese sentido, consideramos que el Ministerio debe actualizar al Magisterio, debe sensibilizar a la opinión pública, y este tema debería ser menos objeto de discusión y deberíamos centrarnos en aquellos temas que son real preocupación o más trascendentes en educación. Vamos a entrar a ellos en un minuto, pero permítame insistirle con un par de preguntas, porque claro, como es lo que ha basado el debate,
Porque, y lo decía la ministra ahora, de todas maneras es innegable que tienes niños y niñas seguramente, pero niños particularmente con tendencias homosexuales en los salones de clase, es normal. Así es. Este enfoque de género le da a los docentes herramientas para poder manejar esas situaciones y que estos niños, por ejemplo, no sufran de agresiones, de bullying. Ahí definitivamente el bullying se presenta. Y hay un elemento que aquí ayudaría muchísimo, que es la actualización del magisterio, que es el primero. Entonces estamos hablando de capacitación. Que maneja el currículum y lo implementa en el aula. Ajá. Entonces, si el magisterio fuera objeto de actualización, si hubiera un mayor nivel de sensibilización, si igualmente la difusión sería mayor con los padres de familia y los alumnos también. ¿Esto no está incluido en la carrera magisterial, esta capacitación? La capacitación sí, ya, pero estos temas son de estos tiempos. Por ejemplo, yo he sido preparado bajo el esquema conductista, hoy el esquema sociocrítico impera. Son dos conceptos diferentes. Y definitivamente el ministerio lo que debe hacer es preparar para los tiempos actuales. Una más ahí. Es lo que no se hace. Una más ahí. El tema de la familia, ese es el otro reclamo, ¿no? Que, oye, yo como padre de familia manejo pues mi casa, ¿no? En términos de educación, como a mí me parece, me están sacando de esta toma de decisiones. ¿Cómo funciona ahí el curso? Nosotros consideramos que en educación hay educación formal, que es la escuela propiamente, y hay educación no formal, donde intervienen los medios de comunicación, donde interviene la familia, donde interviene el contexto, los amigos, etcétera. Entonces, si nosotros manejamos un concepto, este concepto debe ser desarrollado de manera transversal. Y siendo de manera transversal, repito, no tendríamos estos problemas. El ministerio ha tenido un gran error. Muchas veces le hemos solicitado participar, el SUTEP, en la formulación de políticas, en la elaboración de documentos, en la formulación de los libros. ¿Y no los han invitado a esa mesa? No nos ha aceptado, no nos ha convocado. Hoy estamos viendo justamente que se están observando y visualizando los errores cometidos, y ese es un error. Cuénteme, ha insistido usted a lo largo de esta conversación de los puntos realmente importantes. Si usted tiene que resumirlos, ¿cuáles son? Para el magisterio consideramos, y para los padres de familia, hay temas importantes. Un tema es la infraestructura. Esa es preocupación de los padres de familia, también de los docentes. PRONIEC, del organismo del Ministerio de Educación, dice que hay 100.000 millones de déficit, que hay más del 65% de escuelas que necesitan ser reconstruidas. Eso debería ser objeto de discusión en el Congreso de la República, del Ministerio de Educación, del conjunto de la sociedad. Hemos escuchado que existe problema de anemia en los alumnos. Deberíamos preocuparnos por el tema de alimentación, la coordinación intersectorial para enfrentar este problema, pero no se hace. No viene siendo un tema atendido en estos tiempos. Hemos visto que hay necesidad de la capacitación o actualización del magisterio, de aquellos que están vinculados directamente al desarrollo del currículum y de este tema enfoque de género. Y el ministerio ha rehuido a esa responsabilidad. Parece que el gobierno, parece que el Estado ve como gasto de educación y no como inversión. No sé, corríjame, pero yo he visto a la ministra muy llana a precisamente incluir a los maestros en todos estos procesos. ¿Eso no ha pasado todavía? Tenemos que reconocer que esa insistencia y ese reconocimiento de errores ha generado, por ejemplo, que para la revisión de los libros el sindicato sea considerado a través de un representante. Tenemos la intención de aportar, de contribuir para efecto de que se rectifiquen los errores y se mejore la calidad de esos materiales de tal manera que en los próximos años no estemos hablando de errores de esta naturaleza. Cuénteme, para finalizar, un tema que preocupa mucho y yo creo que es directo también, directamente relacionado con esta discusión, es el tema del embarazo adolescente. El embarazo adolescente en el Perú es altísimo y también, según lo que conversaba con la ministra, la mayoría de ese embarazo adolescente, en ese embarazo adolescente de la mujer, por supuesto, claro, los padres son adultos. Entonces estamos hablando ahí, efectivamente, ahí se ve la necesidad de poder capacitar a las niñas, a los adolescentes. A un tema recurrente, ¿no? Que viene el conocimiento. 23% en el área rural de embarazo adolescente, es una tragedia. Ahí vemos, por ejemplo, que el tema de anticonceptivos no se desarrolla. El tema de actualización para conocimiento de los temas, para el alcance de estos temas a los alumnos, no se desarrolla porque no existe la suficiente información en los maestros. Y eso es responsabilidad de los maestros. Consideramos que ahí hay una cuota de responsabilidad, pero principalmente es del Ministerio de Educación, que debe ver la educación como una inversión y no como un gasto. Eso es increíble. Bien. Es importante en este sentido que el gobierno
entienda que mayor presupuesto para educación es una necesidad. Es inconcebible, el año 2002, tú debes saber, el Estado peruano acordó, se estableció el acuerdo nacional que decía 2,5 del Producto Bruto Interno para educación. Hoy deberíamos superar el 6%. Estamos en el 3,9% de Bruto Interno. Definitivamente una cantidad precaria para un sector tan importante, para un sector tan discutido, para un sector que definitivamente merece un nivel mayor de atención y que en toda la historia republicana ha tenido solamente desatención. Ojalá esta sea la oportunidad para discutir los temas trascendentes en educación, que el pliego de reclamos que hemos presentado, que contiene atención a los cesantes, que contiene atención a los mismos alumnos con el tema de anemia que te decía, problema de la infraestructura, que es problema de padres de familia, las capacitaciones o actualizaciones que el magisterio reclama en temas de esta naturaleza y en temas pedagógicos, y el tema de las remuneraciones que siguen siendo una desatención, una postergación y un maltrato al magisterio. Nos han ofrecido 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre. Y muy orondamente dicen 200 soles hemos aumentado al magisterio, y esa cantidad resulta precaria, insuficiente para afrontar las necesidades que todos los maestros tenemos. Hemos dicho, en nuestro pliego de reclamos está el piso salarial en 3.500 soles. El pliego de reclamos implica la negociación colectiva, la posibilidad de discutir, debatir, ceder posiciones y ver una cantidad racional. Pero el gobierno no se ha atrevido. Increíblemente, la negociación colectiva, que es el mecanismo para que la patronal y los trabajadores enfrenten los distintos problemas, el gobierno dice, de temas económicos no me discutas, temas económicos no veo, y lejos de promover la armonía y la solución de los problemas, promueve el conflicto. Pero ustedes no han entrado pues al tema de la carrera magisterial, no van a tener mejores oportunidades ahí, no les ha gustado todavía, bueno, pelearon mucho por el tema de evaluaciones también. ¿Cómo va eso? Hemos entrado a la carrera magisterial, los maestros estamos en distintas escalas, hemos sido sujetos de evaluación a la cual nunca hemos rehuido, pero el sueldo que ofrecen para cada escala, para el magisterio, que fundamentalmente, extrañamente, se les mantiene en la primera y segunda escala, el grueso del magisterio, el sueldo sigue siendo paupérrimo, sigue siendo mísero, y eso es lo que reclama el magisterio: atención a la educación, atención a los maestros, atención a los padres de familia, atención a los niños, que son la razón de ser en este Estado peruano. Pero no vayan a parar, ¿no? Porque ya hemos visto los resultados de la evaluación de los niños de segundo grado en estos últimos 2 años y pico, que has tenido 5 ministros, una huelga como la que enfrentó Marilú Martens, y el retroceso para los niños en segundo grado, en comunicación y en matemáticas, hemos regresado a niveles del 2008. Hemos planteado el pliego de reclamos, que está en la cancha del gobierno, estamos sujetos a la negociación colectiva, que es el mecanismo de solución dialogada entre patronal y entre empleador, y en este caso, mientras el gobierno no atienda los problemas justos, los reclamos racionales del magisterio, van a haber respuestas contrarias. Por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es demostrar que educación es un pilar central para su gestión. Eso es fundamental. Muy bien. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, gracias por venir a compartir usted, muchas gracias, Enrique. Su plataforma esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Caracas. A todos los que nos encanta el Callao, seguimos siempre con atención todo el devenir del primer puerto. Hay zonas felizmente recuperadas ahora mismo. Gobernador Dante Mandriotti, gracias por estar con nosotros. Puntos como toda la zona del Callao Monumental ahora mismo se está convirtiendo en un eje, ¿no?, de desarrollo de cultura. Es un placer ir los fines de semana y demás, pero detrás de esto igual usted está encabezando una gestión que es bastante compleja. No solamente pues por el lado de Odebrecht, las obras de Odebrecht, sino las gestiones anteriores. Usted ha tenido problemas con su vicegobernador bastante serios también, y queríamos de todas maneras repasar con usted en qué está la situación del primer puerto ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches. El primer puerto en estos momentos se encuentra en un proceso de cambio. Un proceso de cambio, un proceso de esperanza de las cosas que vengan. Hemos tenido 25 años de gestión anterior, donde muchos dependientes han sido inhabilitados. El último gerente de infraestructura estaba suspendido y ha estado actuando
dando su firma en documentos que impiden poder continuar la obra. ¿De qué estamos hablendo? A ver. El Costa Verde, vamos a decir, Costa Ya. Verde no se puede efectuar hasta que haya una revisión, peritaje, valorizaciones, que todo ha sido hecho en forma mala leche, porque invalidar documentos sabiendo que está suspendido, te dice pues, que no había intención de ¿Cómo va a hacerlo. salir usted de esa situación? Bueno, estamos haciendo expedientes nuevos, técnicos, estamos valorizando las cosas y actuando rápidamente. Hemos cambiado funcionarios también, hay muchos que están suspendidos, están procesados, hay mucha desorganización en la parte administrativa y eso nos ha impedido en estos 100 días hacer acciones rápidas. Pero estoy comprometido políticamente y con la población de Callao que estas obras van a salir en los próximos meses y vamos a lanzar una cantidad de obras en salud, educación y seguridad. ¿Cuáles son las principales obras? Si usted En salud vamos a anunciar que vamos a cambiar Enumerar. los hospitales de Callao. 4 hospitales nuevos con inversión público-privado, vamos a anunciar en los próximos días. Tenemos 2 empresas importantes de 2 países que van a entrar, españoles y mexicanos que van a entrar en esta obra a competir, porque hay que competir el Ministerio de Economía para hacer la mejor acción. En salud vamos a tener la salud más moderna. Vamos a agregarle hospitales oncológicos que no hay en Callao, geriátrico, por mencionar, más todo el potencial que es Carrión, unas 700 camas modernas, va a ser clínica y va a ser hospital. O sea, vamos a tener dos maneras de ingresar para poder pagar esa obra en 30 años. Va a haber en Metanía, en San José, que es el que está en la Fose, el Vigil y el Carrión, que van a ser los 4 más importantes hospitales que tenemos. En el tema de educación estamos trabajando. Hoy día hemos tenido la visita, cooperación internacional, de embajador de Japón. Hemos logrado que el Instituto Simón Bolívar, que es un instituto tecnológico nuestro del Callao, tiene excelencia, tiene el proceso de excelencia y lamentablemente no ha sido en los últimos años mejorado. Tiene una infraestructura bastante precaria, los equipos no son de los mejores y hemos conseguido que el embajador de Japón nos ha visitado especialmente para ver hacer cooperación internacional, donde nuestros profesores van a ser capacitados, los alumnos van a ser becados y van a un equipamiento de este instituto tecnológico que va a ser uno de los mejores en el tiempo. Ahora, sí. No, también tenemos, lista, por favor. vamos a crear el instituto tecnológico, el colegio 2 de Mayo, que es un colegio emblemático de 3.000 alumnos, hoy por hoy está disminuido su población escolar, es bajísima. Vamos a convertir un tecnológico para que la población de Callao pueda tener profesiones técnicas de aduana, de pesca, los factores del puerto que lamentablemente tenemos, y también psicólogos. Callao necesita muchos psicólogos. Tenemos un problema de salud mental. Definitivamente. Lamentablemente la Universidad del Callao ninguna tiene psicología. Impresionante. Y yo creo que la parte de salud mental es lo más débil que estamos. Vamos a potenciar con psicólogos, estamos trabajando con la comisaría psicólogo y policía en los colegios más duros para ver de aplacar un poco el tema de la juventud de Callao, que está venida menos. Definitivamente. Y tenemos que apoyar seriamente Si hay este tema. necesidad de salud mental, definitivamente la población chalaca también. El número 1, claro. se la Y merece. necesitamos tener profesionales técnicos que tengan capacidad y vamos a ilustrar y preparar a esa gente. El tema de la inseguridad, ¿cómo lo está Sí, el tema trabajando? de la seguridad es un con el tema que gobierno? lo estamos trabajando con la Policía Nacional de la mano. Para empezar, tenemos un helicóptero que ha estado parado muchos años, lo hemos potenciado y va a salir en el próximo día a trabajar con la a cargo de la Policía Nacional. El tema de la seguridad a través de helicópteros, con iluminado, una serie de factores que va a contribuir. Estamos equipando bastantes camionetas y a la policía le estamos dando una cantidad de vehículos importantes, motocicletas. Tenemos un estado de alerta, un botón de alerta que van a estar en las comisarías. Igualmente estamos implementando 8 comisarías rápidas, de atención rápida, 8 nuevas que van a salir el próximo día para apoyar a la Policía Nacional, que hace un trabajo importante y lamentablemente es insuficiente por la población que tenemos. Mucha violencia, entonces todo eso se va a reducir a través de la policía y el aporte nuestro, que es parte de controlar las cámaras muy modernas. Vamos a llenar de cámaras de Callao, de la última modernidad de las cámaras, para apoyar a la policía, porque somos parte del sistema y estamos muy comprometidos con el tema de seguridad. Ahora, somos una zona muy insegura. El puerto y la distribución de drogas, pues son dos temas que van de la mano. Lamentablemente el tema de ser puerto y aeropuerto nos complica, más de lo que puede ser otra región. Así es. Pero somos conscientes que tenemos que apoyarnos con todas las empresas del Estado. El otro problema que tengo son los cupos. Para mí el cupo no existe y he comprometido a la población con mucho dolor que no va a haber más cupos, pero hay trabajo. Y mi compromiso es conseguir trabajo. Si no consigo trabajo, esos cupos vuelven a delinquir o comienzan a mal vivir. Entonces yo tengo que conseguir trabajo para esa gente que dejó de usar cupos
con trabajo eficiente, correcto. Y tengo la suerte de todo el apoyo del Ministerio de Trabajo y me está haciendo ferias empresariales. Hemos hecho ferias empresariales con empresas chalaca que generan empleo. El día de ayer hubo 1000 empleos en la zona de La Legua, empresa vecina. La vez pasada fue para discapacitar una feria, se consiguieron 370 trabajos. El aeropuerto va a contribuir también con una serie de trabajos y los discapacitados vamos a hacer cumplir el 3% que le corresponde en los centros laborales. Para terminar, yo le quería preguntar de la situación con su vicegobernador. Pues se vio hace algunas semanas, ¿no?, este tema de unos audios donde a un vicegobernador habla de un intento de homicidio contra el gobernador, nada menos. O sea, incluso para nuestros estándares, ¿no? Sí. Llamó la atención. ¿En qué está eso? ¿Usted anunció acciones legales? ¿Usted trabaja con este señor? ¿Cómo es la...? No, el señor es una persona que nunca conocí, lo conocí días antes de la campaña, me engañó, me dijo que era general y solamente fue un cadete expulsado. ¿Y por qué fue con usted en su... Porque no tenía la persona, el general que iba ahí no pudo ir a última hora, entonces yo quería buscar un oficial para atacar la delincuencia de esto y lamentablemente nos engañó. Era un cadete expulsado. Lo tuve en mi cuadro y empezó con cosas sucias, y en este momento está procesado. Viene un proceso muy duro contra él, tiene muchos delitos. 5 o 6 delitos que van a ser procesados en los próximos días. Lo que pasa es que se demoró un poco, porque hubieron un par de coincidencias en la fecha de la citación que no pude ir porque tenía una garantía. Pero ya hay un proceso. No, y viene ahorita y viene muy fuerte y ojalá que se cumpla porque a él le ha involucrado mucha gente opositora de los partidos que perdieron la elección, que han puesto mucho dinero para buscar de mejorar la posición y abaratar esto. Ese señor ha cometido muchos delitos y la justicia tendrá que sancionarlo ejemplarmente para que no vuelva a aparecer un tipo tan mentiroso como ha sido. De cadete expulsado terminó siendo general. Para que no tengamos que seguir hablando de choros a la chalaca, que se queden solamente en los moluscos. Gracias, gobernador. No, usted por esta oportunidad. Muchas gracias. Suerte en su gestión. Vamos a despedirnos. Gracias por estar con nosotros a esta hora y regresamos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.